El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Por favor, abran su Biblia en Mateo capítulo 13 y versículo 33. Bienvenido a nuestro programa. Quiero dar lectura a la cuarta de las 7 parábolas de la serie que el Señor enseñó en este capítulo, Mateo 13. Es la parábola de la levadura y leemos allí Mateo 13:33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Diametralmente opuesta una a la otra, tenemos 2 interpretaciones de la parábola de la levadura. Ahora, es posible que se hayan levantado más controversia alrededor de la explicación de este versículo que alrededor de cualquier otro versículo en la Biblia, Una interpretación de la parábola es que la levadura es un símbolo de lo bueno. Enseña que el evangelio será difundido en toda la raza humana hasta que todos se conviertan a Jesucristo. La otra interpretación es opuesta y enseña que la levadura en este versículo es un principio del mal. Ahora, obviamente, ambas interpretaciones no son correctas. Una será correcta y la otra incorrecta. Hace muchos años, Henry Alford adoptó la teoría de que la levadura en la parábola de Cristo era el evangelio penetrando en toda la masa de la humanidad gradualmente con el poder del Espíritu Santo. Y él vio en esta parábola una visión profética de un mundo convertido, el evangelio avanzando secreta y gradualmente y penetrando en toda la raza humana. Este hombre muy respetable, Henry Alford, vio el reino de Cristo avanzando en dimensiones mundiales, efectuando una transformación social completa del hombre. Suena bien, muchos de sus estudiantes lo creyeron y continuaron propagándolo. Sin embargo, 2 guerras mundiales y decenas de conflictos generales en todo el mundo han reducido considerablemente el número de aquellos que vieron el progreso en la parábola de la levadura. La historia prueba que la levadura no era una influencia buena que purificaba todo. Y como las 7 parábolas están designadas para establecer el curso del fin del siglo, durante la ausencia de nuestro Señor en la tierra y avanzando hacia su regreso, la enseñanza que las abarque a todas debe ser consistente, debe tener armonía. Si el evangelio es la levadura, penetrando en toda la sociedad, entonces la parábola de la levadura no tendría armonía con la enseñanza de las parábolas que le preceden. ¿Cómo podría el total de la masa ser leudado para bien si solamente el 25% de los que escuchan la palabra de Dios la reciben y producen fruto como está establecido en la primera parábola? ¿Cómo podría ser que el todo sea influenciado para bien con la levadura cuando la cizaña permanecerá hasta el fin del siglo? ¿Cómo puede todo ser influenciado por la levadura para bien cuando las aves, que son los emisarios del diablo, encuentran refugio en el árbol del cristianismo profesante? Mi amigo, mientras los halcones vivan en las ramas de la iglesia organizada, habrá oposición a la palabra de Dios. La levadura en realidad corrompe el evangelio puro de la gracia de Dios. Como la parábola de la semilla de mostaza muestra el crecimiento exterior y visible de la religión organizada, por lo tanto revela la corrupción interna de tal monstruosidad religiosa. No fue la intención de nuestro Señor en estas parábolas enseñar el triunfo del evangelio en este siglo, sino más bien la obra de Satanás en oposición al evangelio. Yo rechazo completamente el punto de vista popular de que la levadura representa el evangelio y su poder.
Lo rechazo porque no está sustentado por la palabra de Dios. Si los promotores de esta interpretación incorrecta no pueden ver sus fallas, teniendo en cuenta la evidencia histórica de una sociedad que se deteriora, entonces ellos deben ser también incapaces de verlo en la Biblia. Yo creo que son víctimas de su propia manera de pensar. Para ellos es impensable que exista corrupción en una sociedad donde Cristo ha fundado su iglesia. Pero nuestro Señor dijo que al avanzar el tiempo y a medida que su venida se acerque, prevalecería todo tipo de corrupción. La levadura de corrupción se manifestará en un engaño creciente, en guerras, asesinatos, odio, traiciones, iniquidades y mucho más. Usted puede leer eso en Mateo capítulo 24. Mi amigo, lo que en un tiempo fue la interpretación más popular de esta parábola, ahora sabemos que es incorrecta. Y hoy usted puede estar seguro que las normas y principios del cristianismo nunca serán aceptadas universalmente antes de que Jesucristo regrese a la tierra. Si la levadura fuese el Evangelio penetrando en todo el mundo y cristianizando a toda la sociedad, entonces no ha tenido éxito. Han pasado casi 2000 años desde que el Señor enseñó esta parábola, entonces debemos esperar ver a casi todo el mundo convertido a Cristo en este tiempo. Si es eso lo que nuestro Señor quiso decir, entonces Él estaba equivocado. Y cada verdadero misionero y ministro del Evangelio ha sido conducido a conclusiones erróneas. He dedicado muchos años de mi vida para prepararme para el ministerio y la predicación de la palabra de Dios. Si la levadura fuese el Evangelio, entonces yo he desperdiciado mi vida y sería el hombre más desanimado y enojado de todos los tiempos. Pero yo no estoy ni desanimado ni enojado. El Evangelio no ha fallado, mi amigo. Jesús nunca enseñó que la predicación del Evangelio resultaría en la conversión de todo el mundo. Es más, la sola idea parece absurda, al menos para mí. Ahora volvamos a la Biblia para ver lo que dice acerca de la levadura. Vamos a considerarlo desde el Antiguo Testamento. La primera referencia a la levadura usted la encuentra en Génesis 19:3, cuando el mensajero de Dios visitó a Lot en Sodoma y les hizo banquete y coció los panes sin levadura. Ahora observe que aquí la mención específica es que la levadura había sido omitida del pacto. Sin duda la levadura era regularmente usada en aquella ciudad malvada. No se nos dice por qué Lot quitó la levadura, pero es obvio que él sabía que no debía. Y por lo tanto, por razones desconocidas para nosotros, ya en aquel entonces la levadura fue omitida. Ahora voy a llamar esto la ley de la primera mención. Esto no es algo que yo haya inventado. Otros ya lo habían sugerido, pero si usted desea conocer el significado de alguna palabra en particular, tome su concordancia y busque la palabra desde su primera aparición en la Biblia. A menudo la primera aparición de la palabra sienta la base para la interpretación de su significado a través de las Escrituras. Ahora, no siempre es así, pero a menudo lo es. Bueno, aquí en la primera mención de la levadura, esta es omitida del pan que había sido amasado. Ahora, la próxima referencia a la levadura está relacionada con la liberación de Israel de Egipto. Esto está en el libro de Éxodo. El cordero de la Pascua iba a ser sacrificado y su sangre debía ser aplicada en los dinteles de las casas. Luego por la noche, los israelitas iban a comer la carne del cordero asada con panes sin levadura. Lo leemos en Éxodo 12:8. Muy bien, en los años siguientes, Israel debía celebrar su liberación con una fiesta anual, una celebración que debía durar 7 días. Durante toda la semana la levadura debía sacarse de cada hogar judío. La gente fue instruida para comer solamente pan sin levadura. Ahora, no se nos dice por qué esta segunda referencia a la levadura en el libro de Éxodo, pero se nos dice que fue así. Usted puede leer en su Biblia, en capítulo 12 del libro de Éxodo, versículo 15. Pero antes de leer ese versículo, encontramos una mención en el versículo 8, que dice así: aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ahora, en el versículo 15 leemos:
7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestra casa. Porque cualquiera que comiera leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. En el versículo 17 leemos: y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura. En el versículo 18 leemos: en el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ahora, es significativo que la primera mención de la levadura, símbolo de corrupción, esté presente en 2 lugares geográficos, en una ciudad y en un país. 2 ubicaciones cuyos habitantes eran conocidos por su maldad y por su oposición a Jehová y a su pueblo. Y no es simple accidente que tanto Sodoma como Egipto se asocien con Satanás y el hombre de pecado. Mire, podemos leer en Apocalipsis 11, cuando el hombre de pecado asesine a los 2 testigos de Dios durante la gran tribulación. ¿Ha notado allí en Apocalipsis capítulo 11 que en versículo 7 leemos de esta manera: cuando hayan acabado su testimonio, los 2 testigos, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará? Es necesario observar aquí, en el versículo 7, que los testigos no son asesinados hasta que terminen su testimonio. Ahora, esto me dice algo, que un creyente, un hijo de Dios en la voluntad de Dios, es inmortal hasta que su obra en la tierra haya terminado. Yo no creo que Satanás con todos sus demonios pueda tocar a un hijo de Dios hasta que Dios haya terminado con aquella persona acá en la tierra. Qué desafío para cada uno de nosotros, encontrar, obedecer y terminar la santa voluntad de Dios en nuestras vidas. Nada puede tocarnos cuando estamos en la voluntad de Dios haciendo su servicio. Ahora, volvemos a Apocalipsis 11:8. Allí se nos dice que sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual, mire esto, se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ahora, ¿no es esta una observación interesante que aquí Sodoma y Egipto se mencionen como lugares malos espiritualmente, y estos fueron los 2 primeros lugares mencionados en la Biblia donde la levadura fue omitida del pan y de la casa de los israelitas? Bien, entonces la levadura es una figura de corrupción, a mi entender. Fue excluida de los sacrificios de sangre y de las ofrendas hechas en el fuego. Dios dijo en Éxodo 34:25, no ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Aquí vemos que fueron dadas instrucciones específicas respecto a las ofrendas. No debían ser amasadas con levadura, ni comidas con levadura. Lo leemos en Levítico 2:11 y Levítico 6:14 al 17. Ahora, la razón para esta prohibición es obvia. Estas ofrendas eran una figura del sacrificio perfecto del Hijo de Dios sin pecado, nuestro Señor Jesús. En 1 Corintios 5:7 leemos: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La presencia de la levadura o fermento, porque esto es lo que la levadura es, un fermento, comenzó un proceso de fermentación que resultó en corrupción. Y debido a ello, se prohibió en todas las ofrendas en las cuales Cristo era preanunciado. Solo tortas sin levadura se permitían en el altar para el Señor. Lo puede leer en Levítico 10:12. Todos los hijos de Dios deben ser puros, porque en Él no hay pecado, en Cristo no hay pecado. Por lo tanto, la levadura es una figura de corrupción. Nuestro estudio en los pasajes del Antiguo Testamento que se refieren a la levadura estarían incompletos si descuidamos la ofrenda que se ofrecía en la cual la levadura estaba permitida. Ahora, voy a hacer mención de este pasaje de las Escrituras porque quizás alguien se ponga en contacto conmigo y me diga: hay un lugar en la Biblia donde la levadura se permite. ¿Qué pasa con eso?
Bueno, Dios le dio a Moisés la siguiente orden que se encuentra en Levítico 23, 15 al 17. Vamos a leerla. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que ofreciste la ofrenda de la gavilla mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, y que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocido con levadura como primicia a Jehová. Aquí se incluye la levadura en los panes. Ahora, ¿por qué fueron estos panes de la ofrenda amasados con levadura? Bueno, algunos creen que la levadura es símbolo de algo bueno, pero nuevamente les digo que creo que están equivocados. Como podemos ver, la Pascua fue cumplida en el Calvario con la muerte de Cristo, 1 Corintios 5:7. Y la próxima fiesta, la fiesta de las semanas, en el día de Pentecostés, usted puede leer capítulo 2 del libro de los Hechos, comenzó la formación de la iglesia. Por lo tanto, el judío creyente y el gentil creyente fueron bautizados en el cuerpo de Cristo. Aquellos recién nacidos, en Hechos 2 solo había judíos, fueron los primeros frutos de la nueva dispensación. Los 2 panes anunciaban estas 2 clases, judíos y gentiles, convertidos en uno en Cristo, de acuerdo a Efesios 2, 14 al 16. Pero aun cuando el cristiano haya nacido del Espíritu Santo y esté habitado por él, el principio de pecado está todavía en el creyente. La naturaleza heredada de Adán nunca será totalmente erradicada en esta vida terrenal. La levadura de la carne está presente en cada creyente. Pablo reconoció la presencia de levadura en sí mismo cuando dijo en Romanos 7:8, «Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien». La iglesia en su estado presente en la tierra, esperando la aparición del Señor, todavía no es perfecta. La razón de esto es que la iglesia está formada por personas las cuales todavía no somos perfectas. Muy a menudo, los miembros permiten que la carne los domine y el resultado es amargura y división. Si vamos a examinar la levadura en el Nuevo Testamento, vemos cómo se introduce en la iglesia de los primeros tiempos en sus diferentes formas de mundanalidad: formalismo, hipocresía, materialismo, inmoralidad, legalismo. Cuando el pan representa a Cristo, es sin levadura, libre de toda putrefacción y corrupción, libre de todo fermento, porque Cristo es el pan vivo que descendió del cielo. Sin embargo, cuando el pan representa al hombre, aún al mejor de ellos, es siempre con levadura. Por lo tanto, la referencia de la levadura está relacionada con la fiesta de Pentecostés. Y fue en el día de Pentecostés cuando los creyentes, los que confiaron en Cristo, fueron hechos un cuerpo en Cristo, introducidos en el cuerpo de Cristo. Pero todavía nadie es perfecto. Un creyente, ya sea judío o gentil, todavía tiene la naturaleza adámica y ninguno de nosotros es perfecto en esta vida. Por lo tanto, la levadura es parte nuestra. De vez en cuando la levadura se manifiesta en la vida del creyente. Justo cuando pensamos que estamos siendo más espirituales o humildes, entonces nuestros apoyos son derribados y nos damos cuenta que la levadura es todavía una parte de nosotros. La semilla de la corrupción, la antigua naturaleza adámica, no ha sido totalmente erradicada. Por lo tanto, la levadura en el Antiguo Testamento siempre representa la corrupción. Pero avancemos en nuestro estudio preguntándonos qué dice el Nuevo Testamento. Bueno, en el Nuevo Testamento las palabras levadura y la frase sin levadura aparecen no menos de 17 veces. En cada instancia y sin excepción denota lo que es malo. El único momento donde no está relacionada ni con lo bueno ni con lo malo es en esta parábola. Sin embargo, no conozco ningún principio de interpretación bíblica, exegética o contextual que permita un cambio de significado en el simbolismo para aplicarlo a Mateo 13:33.
Los antiguos judíos utilizaban la palabra levadura para indicar afecciones malignas y maldad del corazón. Los historiadores griegos dijeron que la levadura en sí misma genera la corrupción y también corrompe la masa con la que se mezcla. ¿Saben? Estos puntos de vista son consistentes tanto con el Antiguo como con el Nuevo Testamento. Vamos a observar textualmente lo que el Nuevo Testamento dice respecto a la levadura. Por favor, abra su Biblia en Mateo 16:6. Luego de enseñar la parábola de la levadura en Mateo 13, el Señor continuó advirtiéndoles a sus discípulos, allí, Mateo 16:6, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Qué quiso decir el Señor con la frase, la levadura de los fariseos? Bueno, tenemos la respuesta en Lucas 12:1. Comenzó a decir entonces a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Los fariseos creían que un hombre que era religioso y que agradaba a Dios mantenía una apariencia exterior correcta ante los ojos de los demás. El corazón podía estar lleno de celos, envidia, engaño, malos deseos, amargura, odio, pero mientras anduviera con una apariencia externa correcta, era un hombre bueno. Pero el hipócrita era un actor, un simulador. Él miraba y representaba la parte del otro. En la superficie impresionaba a otros con su bondad, pero en su corazón estaba aquel degradante pedazo de levadura trabajando en secreto e insidiosamente. El hipócrita disfruta las alabanzas y los aplausos de los hombres que lo consideran piadoso y espiritual, pero sus acciones externas son simplemente una máscara, un disfraz. Esta es la levadura de hipocresía. El hipócrita es rápido para detectar el más mínimo defecto en otros, pero es ciego ante sus propias debilidades y faltas. A gran distancia descubre una paja en el ojo de su hermano, pero no ve una viga que hay en su propio ojo. Es por eso que nuestro Señor dijo en Mateo 7:5 que esta es la levadura de hipocresía. El hipócrita no es un ateo, es religioso, muy puntilloso en asuntos referidos a la religión. Pero su religión no es otra cosa que una demostración externa controlada por las tradiciones de los hombres. Su adoración está basada en ceremonias, pero su corazón está lejos de Dios. Esta es la levadura de la hipocresía. En el capítulo 15 de Mateo, en los primeros 20 versículos, usted verá al hipócrita. Y el cuadro más grande y detallado de la levadura de los fariseos fue presentado por el Señor en Mateo 23. Creo que este es uno de los capítulos claves de la Biblia y debe ser leído y estudiado por cada hijo de Dios. De vez en cuando yo leo Mateo 23 en voz alta. Quiero escucharme a mí mismo leyéndolo debido a lo que el Señor tuvo que decir respecto a los fariseos. Recuerde, la levadura de los fariseos era hipocresía. En Mateo 23:13, el Señor Jesús dijo, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación». En el versículo 16 les dijo, guías ciegos. En el 17, insensatos y ciegos. En el 24 les dijo, guías ciegos. En el 25, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo e injusticia. En el versículo 26 les dijo, fariseos ciegos, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. En el versículo 27 dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Y en el versículo 28,
el Señor dijo: así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Allí se describe al hipócrita, y el Señor Jesús dijo que la levadura en los fariseos era la hipocresía. Por lo tanto, podemos ver aquí en Mateo 23 el cuadro más detallado sobre la levadura. Como ya lo dije, yo lo leo frecuentemente porque contiene la más vívida exposición y la más fuerte denuncia que alguna vez salió de la boca del Señor Jesucristo. Ahora, luego de leer ese capítulo, uno debe concluir que si la parábola de la levadura es un símbolo de lo que es bueno, entonces el Señor confundió deliberadamente a sus discípulos. ¿Pero los confundió? Por supuesto que no. La levadura de los fariseos es la hipocresía. En ningún lugar de las Escrituras encontramos a la levadura representando algo bueno. Nos detenemos aquí. En nuestro próximo programa, si Dios quiere, vamos a continuar con las parábolas de Mateo 13. Y puntualmente el tema que continuaremos será respecto a la levadura de los saduceos. Así que los espero en este mismo horario y en esta misma estación de radio. Muchas gracias y será hasta entonces, si el Señor lo permite. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el Dr. Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.